Bien, comencemos entonces. Bien, buenas noches con todos. El día de hoy hablaremos sobre la infección urinaria en pediatría. Bueno, primeramente habría que recalcar que la infección urinaria en pediatría es muy poco identificada, por eso es la importancia, ¿no?, de este tema, que a diferencia de los adultos, pues tiene una clínica más específica. En cambio, acá en los pacientitos recién nacidos o pacientitos pediátricos, va a ser una clínica más inespecífica. Lo que hablaremos hoy día va a ser un poco de su definición, o sea, qué es la infección urinaria, hablaremos de la epidemiología, la etiología, o sea, cuál sería el agente etiológico más frecuente, cuáles son los factores de riesgo que tendríamos que tener en cuenta, su fisiopatología, la clínica, cómo haremos el diagnóstico, el manejo del paciente, así como también unas complicaciones y las prevenciones, ¿no? Bien, siguiente. Primeramente, sería, ¿qué es la infección urinaria? Mediante la guía práctica clínica que nos hemos basado, nos dice que es la presencia de síntomas y signos clínicos en un paciente con una bacteriuria significativa. ¿Qué nos quiere decir? En síntesis, que tiene que haber una clínica más un examen laboratorial donde nos diga que hay una bacteriuria significativa. Además, eh, ¿cómo va a ocurrir todo esto? Bueno, es por la presencia, ¿no?, de los uropatógenos que van a colonizar, invadir y se van a multiplicar, y todo esto es lo que va a dar la infección. También hay que recalcar aquí que no solamente va a afectar a vejiga o a riñones, ¿no?, como algunos pueden pensar, también va a afectar uréteres, a la misma uretra o incluso hasta a la próstata. Además que también esto puede ser asintomático o sintomática. Siguiente. Bien, acá hay unos términos que si se ponen a revisar en diferentes literaturas van a encontrar y acá las vamos a esclarecer un poquito. Por ejemplo, como dijimos ya, la infección urinaria, que es el ITU de por sí, va a ser la clínica más la bacteriuria significativa. Pero tendríamos que preguntarnos qué es la bacteriuria significativa. Primero, vamos a ver qué es bacteriuria. La bacteriuria va a ser la presencia de alguna bacteria por campo en el examen auxiliar que vamos a encontrar. Pero va a ser una bacteriuria significativa, por ejemplo, cuando exista una cantidad suficiente eh, en el urocultivo que, bueno, dependiendo de la muestra que saquemos, que más adelante vamos a ver, que va a haber unas unidades formadoras de colonias mínimas para poder decir que es una cantidad suficiente para decir que sea significativa. Entonces, eh, tendríamos que tener en cuenta el otro término que es bacteriuria asintomática, que va a haber una bacteriuria significativa, pero no va a presentar la clínica, ¿no? O sea, va a haber sin síntomas, por algo se llama bacteriuria asintomática. Bien, y bueno, otros términos que vamos a encontrar que es ITU alta, ITU baja. En ITU alta podríamos también encontrarla como ITU febril o técnicamente llamada también sinopielonefritis, que es donde ahí va a haber una afectación renal. En una infección urinaria baja va a ser en este caso una cistitis y no va a haber una afectación renal, ¿no? Siguiente. Bien, otros términos que vamos a encontrar va a ser infección urinaria recurrente, la típica, la complicada. Bien, la infección urinaria recurrente se va a definir en aquellos pacientes que tengan, digamos, 2 o más pielonefritis agudas en un año, o que tengan 3 o más cistitis en un año, o que hayan tenido una pielonefritis y una o más cistitis durante un año, ¿no? En caso de una infección urinaria típica, va a ser cuando el paciente aún encuentra fiebre posterior a 48 horas, a pesar de haber dado una antibiótico terapia, ¿no? Puede tener también sepsis, puede haber gérmenes diferentes que sea la E. coli o los grupos de beta-lactamasas de espectro extendido, puede que presente oliguria o también la presencia de otras masas abdominales o vesicales. Ahora, algunas literaturas también lo consideran, ¿no?, como una infección urinaria complicada o atípica, pero según la guía práctica en la que nos hemos basado, acá hace un poco la diferencia. En cambio, una infección urinaria complicada específicamente nos dice dónde va a haber una
alteración mecánica o fisiológica. En este caso puede haber unas malformaciones congénitas, como es el reflujo vesicoureteral, o unas alteraciones funcionales, como vendría a ser en la vejiga neurogénica. Otro término que vendría a ser la reinfección urinaria, que nos dice que el paciente vuelve a presentar un episodio de ITU dentro de las 2 primeras semanas del episodio inicial, pero ese tiene que ser de un agente etiológico diferente. Otro término que podríamos tener sería una ITU persistente, que a diferencia de la reinfección urinaria sería porque el agente causal sigue siendo el mismo del que ya se había tratado. Otro término, la piuria, que lo vamos a encontrar mucho. En este caso se va a referir a la presencia de más, bueno, 5 o más leucocitos por campo en una orina centrifugada. Y en caso de una orina no centrifugada tendría que ser 10 o más leucocitos por campo. Siguiente. Bien, vamos a ver un poco más de los aspectos epidemiológicos. Eh, Algunas literaturas la consideran como una infección bacteriana de las más frecuentes, otros como la más frecuente, pues exactamente porque no se llega a diagnosticar mucho. También nos dice algunas literaturas que antes de los 7 años, por lo menos en pacientitas o en pacientitos, del 8 al 10% de niñas van a tener una ITU y de niños de 2 a 3% va a tener una ITU. ¿Qué nos quiere decir esto? Que prácticamente una de cada 10 niñas antes de los 7 años va a tener una ITU y uno de cada 30 niños aproximadamente va a tener una ITU. Otro, en cuestión de la edad, podríamos decir que esto es más prevalente en menores de 6 meses. Por ello también radica la importancia de este tema, ya que al ver mayor prevalencia de ITU en tan corta edad, pues es mejor siempre pensar en este posible diagnóstico. Además de esto, ya que va a disminuir con la edad, ¿no? En cuanto al sexo, dependiendo de la literatura, algunas indican que en menores de 3 meses es más frecuente el sexo masculino, otros extienden hasta los 6 meses, y por eso puse este rango. Y igual en mayores de 1 a 2 años ya empieza a ser más frecuente en el sexo femenino. Otra cosa importante que tendríamos que tener en cuenta es que dice que el 6 al 15% de los pacientes que van a tener una ITU pueden desarrollar cicatrices renales luego del primer episodio. Esto vendría a ser muy importante, ¿no? Porque si consideramos que la prevalencia de una ITU es menor en 6 meses y estas ITUs altas pueden generar cicatrices renales, a largo plazo va a alterar, ¿no?, la función renal de los pequeños. Entonces es muy importante tener este tema en cuenta. Además, también otro dato que nos dicen es que el 15 al 20% de los pacientes que ya tuvieron una ITU pueden desarrollar más episodios, ¿no? O sea, pueden recurrir a otra vez a una infección del tracto urinario. Siguiente. Sigue. Bien. En cuanto a la etiología, en este caso, la E. coli vendría a ser la más frecuente, pero tenemos también otras etiologías. Bueno, las más frecuentes son las gram negativas, especialmente las enterobacterias. Como la E. coli, tenemos otras bacterias gram negativas como el Proteus mirabilis, la Klebsiella, las Enterobacter, Citrobacter. Ya un poco menos frecuentes serían las gram positivas, pero también están presentes. Hay que tener en cuenta el Staphylococcus saprophyticus en adolescentes mujeres que tienen una ITU no complicada, los enterococos en pacientes menores de 3 meses con posibles nefropatías, también el Staphylococcus aureus. Y los menos frecuentes ya serían los Klebsiellas, el Oxytoca, la Serratia mersanensis, la Morganella o las Pseudomonas. Cabe recalcar que acá la E. coli, específicamente debería ser la E. coli uropatógena. Como sabemos, existen diferentes tipos de E. coli, ¿no? La interhemorrágica, la interinvasiva, agregativa, pero estos solamente van a tener una afectación a nivel del tracto intestinal. Pero la uropatógena, que también va a estar en tracto intestinal, ahí no va a causar un cuadro clínico, ¿no? Pero cuando llegue a migrar al tracto urinario, es ahí donde esta bacteria es la que va a causar toda la clínica. Eh, Otro dato a considerar es que entre la E. coli, especialmente
E. coli UPEC, o bueno, la uropatógena, nos dice que va a causar entre el 80 al 90% de las itus comunitarias y alrededor del 50% de las itus nosocomiales, ¿no? O sea, sigue siendo el principal agente causal, ya sea una comunitaria, una nosocomial y entre el diferente grupo etario. Siguiente. Ahora, tendríamos que tener en cuenta los factores de riesgos. Existen factores de riesgos que tendríamos que pensar, por ejemplo, en las malformaciones en las vías urinarias, por ejemplo, pacientitos que tengan solo un riñón o que tengan doble sistema mm, pilocecal, o un riñón que sea eh, fuera de lugar, ectópico. También tendríamos que tener en cuenta la presencia del reflujo vesicoureteral, los trastornos de la vejiga, como una vejiga neurogénica. Otros factores a considerar sería el estreñimiento, dado que esa masa fecal que vamos a tener debido al estreñimiento podría estar comprimiendo la vejiga y por lo cual alteraría la micción normal, ¿no? O sea, también otros factores como la masa abdominales, una lesión en la médula espinal, como otra vez podríamos decir la vejiga neurogénica, la presencia de sondas o cateterismos, la litiasis renal. Y como otros factores externos sería la higiene, ¿no? Una mala higiene del área genital, tal vez por el mal cambio de pañales, eh, también las maniobras invasivas. Siguiente. Bien, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener tres vías de ingreso. Tendríamos la vía linfática, que esta es bien rara, la vía hematógena, que esta es más frecuente ya en recién nacidos prematuros, ya que están hospitalizados, y la vía ascendente, que es la más clásica. Bueno, para explicar un poco de esto, ya sabemos que el agente etiológico es el E. coli. Primeramente, tendría que haber una colonización intestinal. Entonces, el E. coli va a colonizar el intestino y acá no va a causar ningún síntoma, pero desde ahí ya va a migrar hacia la región perineal, es decir, a la piel y la mucosa genital, y especialmente en mujeres por la cercanía que existe en la región uretral. Después podría haber un ascenso por la uretra. La bacteria va a acceder hasta el tracto urinario inferior, es decir, por la uretra y la vejiga, y aquí es donde se va a activar su maquinaria virulenta para adherirse y resistir a los mecanismos de defensa que va a tener el paciente. Una vez en la adhesión, acá vamos a ver, ¿no?, los factores de virulencia clave, que sería bueno, las fimbrias tipo 1, que acá estas las que se van a adherir a las células uroteriales, las fimbrias P, que se unen a receptores glicolipídicos de las células renales y vesicales, que esta es bien clave para lo que es la pielonefritis, las fimbrias S y DR, que contribuyen a la invasión más profunda en hitos complicadas. Después ya habría lo que es la invasión e internalización de las en células uroteriales. Acá el E. coli va a entrar y va a formar reservorios intracelulares donde se va a replicar, y va a ser como que una forma de protegerse el sistema inmune y de antibióticos. Y esto va a facilitar lo que son las recurrencias y la cronificación. Ya entre una respuesta inmune y el daño tisular, acá los factores de virulencia que va a tener adicionalmente serían la hemolicina, que es citotóxica y provoca lisis celular, el factor citotóxico necrosante 1, que es lo que va a causar es una disrupción del citoesqueleto celular y va a facilitar la invasión. Además de los sideróforos, que en este caso podría tener la enterobactina y la aerobactina, que van a secuestrar el hierro del huésped o del paciente, y esto va a ser esencial, ¿no?, para para su crecimiento. Además de la cápsula K, que va a ser como un mecanismo de defensa que va a tener esta bacteria para inhibir la fagocitosis y así activar mínimamente la respuesta inflamatoria. Ya después, en caso, ¿no?, en pacientes que no han sido controlados o ya el UPEG asciende hasta los uréteres, hacia el riñón, va a inducir una inflamación, un edema, incluso hasta un caso de sepsis, que acá se vendría a llamar lo que es una urosepsis, y bueno, es lo que va a ser los casos más severos. Siguiente. Bueno, llegamos así al punto de lo que es los signos y síntomas de una ITU.
En pediatría, los signos y síntomas de una infección urinaria varían considerablemente según lo que es la edad y el desarrollo del niño. Por eso tenemos que analizar profundamente lo que es los grupos etarios. En este caso tenemos un cuadro, el cual nos va a permitir diferenciar entre niños menores de 3 meses y los niños mayores iguales a 3 meses. En los menores a 3 meses tenemos que darnos cuenta que son los niños que no son verbales y los síntomas suelen ser inespecíficos, lo que dificulta el diagnóstico. Lo más común suele ser la fiebre, vómito, letargia, irritabilidad, pero también puede presentar rechazo del alimento y la falla de medro. Otros signos menos comunes, pero que deben hacernos sospechar, son el dolor abdominal, la ictericia, hematuria o cambios en el olor y el aspecto del orina. Es importante que nosotros debemos recordar que la fiebre en este grupo puede estar ausente, por lo que hay que estar atentos a otras manifestaciones. Además, siempre debemos descartar lo que es la coexistencia de una meningitis, ya que puede presentarse con síntomas similares. Y ahora vamos al grupo etario de los niños mayores iguales a 3 meses, que bueno, lo divide en dos, en la fase preverbal o fase verbal, que algunos autores denominan a la fase verbal como la fase continente, es decir, la edad en la cual el niño puede controlar sus esfínteres. En este caso, en la fase preverbal, como síntoma más común, tenemos a la fiebre. Y bueno, como otros síntomas añadidos a esta fase pueden ser el dolor abdominal, el dolor lumbar, vómito, el rechazo de tomas y algunos síntomas menos comunes encontramos a letargia, irritabilidad, la hematuria, la orina con mal olor o también de aspecto turbio o también la falla de Medr. En este caso, en la fase verbal propiamente dicha de los niños mayores iguales a 3 meses, es decir, ya cuando el niño ya puede expresar lo que siente, sus signos y síntomas, a través, ¿qué podemos encontrar aquí? La poliaquiuria, disuria, dolor lumbar, fiebre, entre otros. Pero también podemos encontrar lo que es la presencia de un tenesmo vesical, una urgencia miccional, una enuresis, una orina turbia con mal olor o dolor suprapúbico, o en ausencia de fiebre. También esto nos va a sugerir la presencia de una ITU baja. Y bueno, en nosotros tenemos acá lo que es diferencias clínicas entre lo que es una ITU baja y una ITU alta. En lo que es la ITU baja, característicamente son el tenesmo vesical, la enuresis y la ausencia de fiebre, como ya lo mencioné, pero no son específicos. Y bueno, también tenemos algunos trastornos miccionales o la litis renal. Y en cuanto a la ITU alta, característicamente tenemos una fiebre alta, un dolor lumbar, un malestar general y o la presencia de escalofríos. También hablar de los signos y síntomas, tenemos que darnos cuenta de que la citus en pediatría tiene una interacción cronológica bastante importante. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una alta tasa de recurrencia. Bueno, en este caso, los niños y las niñas que han tenido la primera manifestación de una infección urinaria presentan recurrencias con bastante frecuencia, la mayoría de ellas de entre los 3 a 6 meses siguientes al primer episodio, y la recurrencia en el periodo neonatal ha sido reportada hasta en un 25% y en niños en entrenamiento para dejar el pañal entre 30 a 50%. En los primeros 12 meses de vida, el 18% de los varones y el 26% de las niñas tienen recurrencias. Después del año de edad, en los varones son poco frecuentes y en las niñas, sin embargo, pueden seguir produciéndose durante muchos años hasta el 40-60%. Y vamos así a hablar acerca un poco de lo que es el diagnóstico. El diagnóstico de una infección urinaria en niños no comienza con un examen de laboratorio, tenemos que recordar, sino con una evaluación clínica integral. En este caso, ¿qué nos menciona la guía del MINSA? Donde debemos considerar la probabilidad del pretest, es decir, qué tan probable es que el niño tenga una ITU, según sus síntomas, antecedentes y factores de riesgo. Y esto incluye preguntas de si es la primera infección o es recurrente, anormalidades fetales, malformaciones del tracto urinario, alguna cirugía previa, la historia familiar y si hay o hubo presencia de disfunción intestinal o micción. Además de ello, cuando sospechamos de hito, en la presencia, bueno, en caso de lactantes y escolares, si hay presencia de fiebre sin foco, o mayor a 39 grados o fiebre mayor a 48 horas. Y si tienen factores de riesgo como ser menores de 12 meses, sexo femenino o varón no circuncidado. Y bueno, y en cuanto a síntomas clínicos propiamente dichos, tendremos que la ITU debe ser considerada en niños verbales, con síntomas urinarios como la disuria, poliaquiuria, urgencia, incontinencia nueva, dolor abdominal o lumbar. Al examen físico, ¿qué podemos encontrar? Para excluir el foco de fiebre se debe incluir el peso, la talla, la temperatura, la presión arterial, un examen general de la faringe, de la presencia de adenopatías, abdomen, si hay una masa palpable,
genitales también debemos examinar correctamente, si hay presencia de fimosis en varones, adhesión de labios o vulvovaginitis en mujeres, flancos y región dorsolumbar, al examen físico, claro. Y bueno, en la evaluación de laboratorio, ¿qué vamos a poder encontrar? La muestra de orina debe ser recolectada previo a la terapia antibiótica, donde debemos recolectar una muestra de orina de forma adecuada, ya que la contaminación puede llevar a falsos diagnósticos. En niños que controlan esfínteres o continentes, se utiliza la técnica de chorro medio para la realización del examen completo de orina, que puede ser a través de una tira reactiva y o de sedimento urinario. Y si es sugestivo, la muestra se enviará para el cultivo. En niños no continentes, mediante la colocación de una bolsa colectora perineal por un corto periodo de tiempo, que puede ser de 15 a 30 minutos, retirarlo inmediatamente después de la micción y analizar el examen de orina sin demora. Y si los hallazgos son patológicos, se debe tener una segunda muestra para lo que es el urocultivo, a través de cateterización vesical o aspiración suprapúbica. La orina debe ser procesada de inmediato, o preferentemente antes de las 2 horas. Si la muestra es mantenida a temperatura ambiente o conservada a 4 grados, máximo 24 horas para prevenir la multiplicación de patógenos contaminantes. Bueno, ahora hablar acerca de lo que es la tira reactiva propiamente dicha y lo que es el sedimento o la microscopía. El análisis de orina es el primer paso. Usamos la tira reactiva y la microscopía. La tira mide esterasas leucocitarias y nitritos, y la esterasa indica la presencia de leucocitos en la orina. Tiene buena sensibilidad y especificidad. Los nitritos, lo que nos va a ayudar es, nos indica la presencia de las bacterias, pero solo ciertas bacterias gram negativas los producen, como el E. coli, que es la causa más prevalente de lo que es la citus. Su sensibilidad es baja, pero si es positivo es muy probable que haya una infección. Un resultado positivo de nitrito es altamente específico, pero si es negativo no nos descarta la presencia de un AIT. Esto se debe a que algunas bacterias como el Enterococcus no lo producen. La mejor estrategia es usar ambos marcadores, las esterasas leucocitarias y los nitritos. Si ambos están presentes, la sensibilidad y especificidad aumentan bastante. Y bueno, en cuanto a la microscopía, permite observar pluria definida como 5 más leucocitos por campo y también puede mostrar bacterias. Estos hallazgos son útiles pero recordemos que no confirman el diagnóstico. El estándar de oro, bueno, el gol estándar, siempre va a ser lo que es el urocultivo. Y ahora acá tenemos lo que es el urocultivo. El urocultivo cuantitativo es la prueba, como ya lo dije, es el gol estándar, que confirma la presencia o no de maíto. El punto de corte más aceptado es 100.000 unidades conformadoras de colonias por mililitro. Debe ser interpretado según el contexto clínico y el método de recolección por el riesgo de contaminación de la muestra. Las indicaciones que debemos tomar para lo que es realizar un urocultivo son las siguientes. En este caso, si el niño es menor a 3 meses con sospecha de ITU o fiebre sin foco, si el niño es mayor de 3 meses con sospecha clínica de ITU alta y resultado de la tira reactiva, esterasa, leucocitaria, nitritos y o microscopía, piuria, positivos. Y bueno, si hay un niño en condición o con alta sospecha de enfermedad bacteriana sérica, un niño con infección urinaria recurrente y condiciones asociadas, un niño donde la clínica no se correlaciona con el examen de orina, que he realizado previamente de tira reactiva y microscopía. En cuanto a la interpretación de lo que es este urocultivo, tenemos que si vemos el crecimiento de 2 o más bacterias en un urocultivo, generalmente sugiere contaminación. Pero si se trata de E. coli o Enterococcus en niños pequeños, puede ser clínicamente relevante si hay signos y síntomas de ITU. El crecimiento significativo de bacterias no E. coli se asocia con malformaciones anatómicas del tracto urinario, por lo que se recomienda lo que son los estudios imagenológicos, que les voy a hablar a continuación. Y bueno, en niños menores de 3 años debemos considerar esta evaluación para lo que es pacientes que tengan incontinencia urinaria o disfunción miccional. Algunos otros exámenes auxiliares que podemos encontrar es que en niños mayores de 3 meses con ITU baja y buen estado general no se necesitan estudios adicionales. Pero si el paciente es menor de 3 meses, está deshidratado, inmunocomprometido o presenta signos de ITU alto, sí debemos solicitar estudios para descartar infecciones graves. Aunque los marcadores inflamatorios no son definitivos, los niveles bajos del PCR pueden inducir o nos puede indicar un menor riesgo de lo que es una ITU. Finalmente, los estudios varían según la edad. En menores de 3 meses el enfoque debe ser más completo. Y bueno, llegamos hacia el apartado de lo que es el estudio de imágenes, la imagenología de lo que es una ITU. La infección urinaria en pediatría no solo es común, sino que puede ser la primera manifestación de malformaciones del tracto urinario. Evaluarlas a tiempo con imágenes nos va a permitir prevenir un daño renal irreversible. La ecografía es el estudio inicial
por ser no invasivo, obviamente. Aunque puede no detectar pilonefritis aguda, sí identifica algunas malformaciones estructurales importantes y complicaciones como abscesos, en especialmente útil en niños con infecciones urinarias atípicas o recurrentes. De ahí tenemos lo que es la urecistografía, que evalúa funcionalidad del sistema urinario inferior, aunque es invasiva, sigue siendo esencial cuando sospechamos de reflujo vesicuretral de alto grado o valvas uretrales. Bueno, ¿cuándo debemos usar esta? Debemos usarla con criterio y siempre considerar la profilaxis antibiótica antes del examen. El DMCA es útil para confirmar lo que es el daño renal. No es parte del estudio inicial rutinario, pero sí en niños con factores de riesgo o alteraciones ecográficas. Tiene un alto costo y bueno, eso es limitante para algunos pacientes y solo se suelen reservar para casos seleccionados. Y bueno, en busca de otras alternativas menos invasivas, la urosonografía miccional ha ganado terreno, sobre todo en lo que es las pacientes femeninas, las niñas. En casos complejos, también podemos utilizar lo que es la resonancia, que ofrece imágenes detalladas sin irradiar al paciente. Acá podemos ver lo que es la presencia de un algoritmo eh, del estudio de imagenológico en lo que es una hito febril. Como podemos ver, como ya lo mencioné, la ecografía de vías urinarias es la primera línea al ser no invasivo. ¿Y qué podemos encontrar? Si es anormal, bueno, podemos descartar lo que son malformaciones del sistema uretral. Y bueno, manejo depende de las anormalidades individualmente. Y también podemos encontrar lo que es la presencia de ITU alta, sospecha de rebus severo, hipodisplasia renal, la cicatriz renal. Pero en caso sea normal, debemos evaluar lo que es la clínica del paciente, a través de una buena historia clínica, claro. Una clínica de ITU baja, no siempre se realizan estudios adicionales, pero en este caso, si se podría utilizar un UCM si estamos presentes a una ITU febril recurrente. Y si es normal y tiene una clínica de ITU alta o un diagnóstico incierto o un DMC agudo. Que bueno, en este caso no sé si es normal o anormal, para luego realizar la siguiente prueba. Bueno, llegamos así a lo que es el apartado de los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial de la infección de tracto urinario en pediatría es fundamental, dado que hay muchas condiciones que pueden simularla y llevar a diagnósticos cerrados. Empezamos con lo que son los niños entre 3 y 36 meses, que presentan fiebre sin foco. En estos casos, además de pensar en una ITU, debemos considerar una bacteriemia oculta o una neumonía. Esto resalta la importancia de un examen físico completo y exámenes complementarios oportunos. Luego tenemos la bacteriuria sin síntomas urinarios. Es común en niños con disfunción vesicointestinal. Estos niños pueden tener urgencia o disuria, pero con piuria y cultivo negativo. Es un cuadro que se confunde bastante con ITU, pero no lo es. Otro escenario también podemos encontrar lo que es la bacteriuria asintomática. Aquí hablamos de bacterias colonizando la vejiga sin producir lo que es una infección real. El niño no tiene síntomas ni inflamación. No se recomienda tratarlo ni hacer tamizaje, ya que suele resolverse sola a los pocos meses o hasta años, especialmente en las niñas. Otras enfermedades ya que pueden simular una ITU son una apendicitis o la enfermedad de Kawasaki, las infecciones de estreptococo del grupo A. Todas estas pueden presentar fiebre, dolor abdominal y piuria, pero con un urocultivo negativo. Esto puede llegar a confusión diagnóstica si no se sospecha. Finalmente, hay una serie de condiciones funcionales o anatómicas que pueden producir síntomas urinarios sin que exista una verdadera infección, lo que es una uretritis, una vulvovaginitis, cuerpos extraños, oxiuriasis, cristaluria y trastornos miccionales. Esos pueden presentar bacteriuria con y sin piuria y deben tenerse en cuenta para evitar tratamientos innecesarios. Llegamos así a hablar lo que es el tratamiento y el manejo de una ITU en pacientes pediátricos. El tratamiento de la infección urinaria debe estar basado en lo que es la edad, la severidad, los factores de riesgo de nuestro paciente y los antecedentes. En este caso, vamos a definirlo de diferentes formas, como puede ser, empezamos a través de la vía de administración. La elección de una correcta vía de administración depende de bastantes factores. En niños menores de 3 meses o con mal estado general, por obvias razones, tenemos que usar la vía parenteral. En mayores de 3 meses, si el niño está estable y tolera la vía oral, se puede usar esta vía. También incluye la presencia de comorbilidades o el patrón de resistencia local. ¿Cómo nosotros delimitamos lo que es la duración del tratamiento? Esta depende del tipo de ITU. En lactantes febriles menores de 3 meses usamos entre 7 y 10 días. En casos severos podemos extendernos a 14 días hasta un poco más.
pero para hitos bajas no complicadas bastan de 3 a 5 días. En presencia de malformaciones u otras complicaciones, el tratamiento es mucho más prolongado. ¿Cómo nosotros escogemos el antibiótico? Depende obviamente del agente causal y de los patrones locales de resistencia. Para el tratamiento oral se recomiendan cefalosporinas de primera generación o amoxicilina con ácido clavulánico, que es importante evitar el ácido naldíxico y la nitrofurantoína en casos febriles porque no alcanzan niveles terapéuticos en el riñón. En casos que requieran hospitalización y el tratamiento endovenoso es requerido, la combinación inicial con ampicilina o ampicilina sulbactam y un aminoglucósido cefalosporina logran buenos resultados terapéuticos. En este caso, también los niños menores de 3 meses con fiebre deben hospitalizarse por el riesgo de la presencia de complicaciones. Bueno, en este caso, como ya lo mencioné, algunas indicaciones de hospitalización son los niños menores de 3 meses con fiebre o riesgo de complicaciones, signos de sepsis, intolerancia a la vía oral o enfermedades de base como malformaciones del tracto urinario. Bueno, ¿cuándo nosotros vamos a decidir un cambio de antibiótico endovenoso a vía oral? Si después de las 48-72 horas el niño está febril, tiene buena evolución clínica y tolera líquidos. No debemos hacer el cambio si aún presenta fiebre, vómitos o no puede alimentarse bien. Un monitoreo clínico, un buen tratamiento se refleja en la negativización del cultivo en 24 horas y la desaparición de la fiebre en 48 horas. Si la fiebre persiste más allá de ese tiempo o el niño no mejora, debemos sospechar una obstrucción, una malformación o un germen resistente al antibiótico que le estamos dando. Y en cuanto a la profilaxis, no se recomienda de forma rutinaria, solo debe considerarse en niños con hitos recurrentes, reflujo vesicuretral de alto grado o malformaciones estructurales. En estos casos, la vamos a administrar en dosis bajas, generalmente por la noche para reducir el riesgo de reinfección. Y a continuación les voy a mostrar los antibióticos que podemos utilizar. Acá podemos ver los antibióticos que utilizamos en las infecciones urinarias altas, bueno, con sus respectivas dosis. Acá están los antibióticos ya, pero endovenosos, a diferencia que de los anteriores que eran por vía oral. En estos casos también con su respectiva dosis de las infecciones urinarias altas. Y bueno, estos también son los antibióticos orales que se usan de preferencia para las infecciones urinarias bajas. Y bueno, acá están los antibióticos, bueno, las de la profilaxis antibiótico oral. Y ahora llegamos a hablar un poco de lo que es las complicaciones, ya llegando al final de nuestro seminario. Las infecciones urinarias en pediatría pueden tener diversas complicaciones si no las tratamos adecuadamente o a tiempo, o si hay factores predisponentes. Nosotros, ¿cómo las vamos a dividir? En agudas, en renales agudas y crónicas. En primer lugar, hablar de las complicaciones agudas, hacemos referencia a que estas suelen ser similares a las que aparecen en cualquier enfermedad febril en un niño: deshidratación, trastornos electrolíticos, especialmente hiponatremia, hipercalemia, por ser pseudohipoaldoteronismo. Sobre todo si hay anormalidades obstructivas, también pueden presentarse convulsiones febriles, que son una causa frecuente de la consulta. Ahora hablamos acerca de lo que son las complicaciones renales agudas, que bueno, es el segundo lugar, que son menores frecuentes en niños previamente sanos. La fiebre prolongada puede ser indicativa de cuadros como nefronía, abscesos renales o pionefrosis. Y bueno, sobre todo si hay una obstrucción completa o si la interacción no responde al tratamiento, lo cual puede deberse a bacterias multidrogo resistentes o inmunodeficiencias. Otra causa importante es la administración de AINES, que pueden dañar la función renal, o incluso ciertos antibióticos que provocan nefritis intersticial. Y bueno, finalmente llegamos a lo que son las complicaciones crónicas. Que bueno, una complicación importante a largo plazo es hablar acerca de lo que es una cicatricis renal, una complicación crónica, que estas se reportan hasta un 15% de los casos de hito febril. El riesgo aumenta con el número de episodios, hasta el 29% de 3 hitos febriles, aunque muchas veces no son clínicamente relevantes, pueden derivar en hipertensión, proteinuria y en algunos casos enfermedad renal crónica, especialmente si las cicatrices son bilaterales. Pues esto que nos da a entender que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado son fundamentales para evitar ese tipo de complicaciones y dar una buena calidad de vida a nuestro paciente. Y ahora llegamos a lo que es la prevención de lo que es las infecciones del tracto urinario en pediatría.
Para prevenir la infección urinaria en niños, se recomienda aumentar el consumo de líquidos, ya que esto promueve la micción frecuente, ayuda a eliminar bacterias y mejora la constipación. Sin embargo, la evidencia sobre su eficacia directa en la prevención es limitada. El jugo de arándanos tiene compuestos como la fructosa y los antiacinidas, que impiden que el E. coli se adhiera a las células urinarias. Esto puede ayudar a prevenir la ictus recurrente en niños con vías urinarias normales. Y bueno, la dosis sugerida es de 5 ml por kilo al día o con un máximo de 300 ml durante 6 meses. Bueno, en cuanto al prepucio, se recomienda una higiene diaria con retracción suave en niños con fimosis. Los esteroides tópicos pueden disminuir la frecuencia de una ictus. Y en neonatos con anomalías anatómicas, la circuncisión puede ser beneficiosa. Y finalmente es crucial manejar la disfunción vesical e intestinal, enseñar a los niños posturas correctas al orinar, tratar la constipación y evitar conductas restrictivas. Son medidas que ayudan a reducir las infecciones recurrentes, siendo esta la más importante o la más fácil de realizar. Todo niño con ictus febril o recurrente debe ser evaluado para descartar esta disfunción. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, si hubiera preguntas. Chantal. Sí, doctora. Buenas noches con todos. Tengo una consulta en cuanto a las indicaciones para solicitar algún estudio de imagen, ¿no? En la exposición mencionaron que era frente a una ITU recurrente y atípica, y en el flujograma que mostraron se solicitaba, ¿no? Una ecografía de vías urinarias frente a una ITU febril. Entonces, mi duda era, frente a toda ITU febril, ¿siempre se va a solicitar el estudio de imagen? Uh-huh. A ver qué dicen los expositores. Bien, primeramente, como mostré el flujo de imagen, primero debe ser una ITO confirmada. De la ITO confirmada, si es una ITO febril, especialmente se pediría así la ecografía renal. Ya un ITO afebril, que puede llegarse alta, el paciente, si es que presenta una ITU atípica o recurrente, ahí también se podría pedir, ¿no?, una ecografía renal. Pero sí, la primera prueba de imagen que se pide va a ser una ecografía renal. Sí, es conveniente pedir en frente, como dice su compañero. En algunas guías van a encontrar cuando hay, como dice su compañera, en hitos recurrentes, ¿no? O sea, quiere decir que si un niño tiene un primer episodio, sea febril o no, ya, no es tan urgente pedir, no es urgente pedir una ecografía renal, pero si tiene recurrencia, entonces sí. Oye, también ha hablado su compañero Vin de los términos claros cuando se habla de hito recurrente. Pero hay niños que tienen infecciones urinarias con febriles y que el primer episodio, pero que no complicadas, no mejoran con los antibióticos, entonces sí sería necesario pedir una ecografía de primera instancia. Uh-huh. Así, hitos complicadas. Gracias, doctor. Una duda más. Cuando no hay respuesta al tratamiento luego de 48 a 72 horas, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Se debería pedir un examen o algo? Ya, después de 48 horas, generalmente el tratamiento que estamos dando es empírico, ¿no es cierto? Porque recuerden de que viene el niño con una sospecha de infección urinaria, tiene un examen de orina, una tira reactiva que sugiere bastante infección urinaria, entonces inician el tratamiento, tratando de diferenciar si es una ITU alta o una ITU baja, o sea, si es una pielonefritis o una cistitis. Si es una pielonefritis, generalmente son niños que van a tener fiebre alta, van a tener un hemograma con leucocitosis, van a tener algunos reactantes de fase aguda elevados y lucen mal, entonces uno lo cataloga como una pielonefritis. Entonces inicia el tratamiento empírico y se espera que llegue el cultivo, ¿no? Entonces, a veces en los cultivos deberían estar en 48 horas, pero no siempre están así, pueden estar en las 72 horas y esperando el cultivo es que uno hace la variación del antibiótico, ¿no? Hace la variación a menos que el niño esté muy mal, ¿no? Que sí haya necesidad de cambiar por otro antibiótico
en forma empírica también. Pero la mayoría de veces lo que hacemos es esperar el cultivo. El cultivo les guía bastante a ver a qué es sensible, ¿no? Eh, para poder cambiar el antibiótico. Es importante esto de las infecciones urinarias en niños. Hay una premisa, pues, que dice que todo niño menor de 2 años que tenga ictus febril, uno debe considerarlo como una pielonefritis. En todo niño menor de 2 años, hasta no demostrar lo contrario. Puede ser que no tengan elementos de diagnóstico mayores, como por ejemplo un hemograma, reactantes de fase aguda, bueno, pero si tiene fiebre alta y es menor de 2 años, considérenlo como pielonefritis y lo tratan como tal, ¿no? Como tal lo tratan. ¿Por qué es importante? Porque estos niñitos de menores de 2 años están dentro de lo que es un factor de riesgo que un niño menor de 2 años tenga ictus, ¿no? Y más aún si es febril. Entonces, ¿riesgo para qué? Riesgo, como han mencionado, para desarrollar cicatrices renales, que son irreversibles. Entonces, mientras más pronto se inicie el tratamiento, es mejor. Entonces, tratando de acortar pero eso por eso lo definen así, menor de 2 años con ictus febril, entonces ya, pielonefritis, inicia el tratamiento empírico, ¿no? Dentro de los que ha mencionado su compañero, los antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos, y entre ellos amicacina, cefalosporinas. Y si es pielonefritis, si es mejor, casi la mayoría de niños que tienen pielonefritis vienen con síntomas generales además. Vienen con vómitos, vienen con fiebre, inapetencia, no toleran nada. Entonces se tiene que dar tratamiento parenteral. Entonces, una vez que ha pasado la fiebre, que esto ocurre generalmente a las 48 horas, se baja la temperatura, a 3 días, hasta 4 con antibiótico parenteral, ya pueden pasar a tratamiento oral, ¿no? Dentro del grupo de antibióticos que su compañero ha mostrado, que son los antibióticos que sí llegan al riñón, ¿no? Al parénquima renal. No usen nitrofurantoína, no usen ciprofloxacino, cotrimoxazol, que esos son para vías urinarias bajas. Para altas han visto que están las cefalosporinas de primera generación, de tercera, y los aminoglucósidos. Son los que tienen que usar. Entonces, es importante el antibiograma. Tenemos que proteger antibióticos, no usar de frente, cambiar a un antibiótico de más complejo, ¿no? Tratemos de cuidar los antibióticos, porque se está viendo muchas bacterias leen, ¿no? Levositivas. ¿Y por qué? Porque inclusive hay niños que ni siquiera nunca han usado antibióticos y reciben el resultado con este resultado que son bacterias, ¿no? Entonces hay que tratar de cuidar los antibióticos y no basándonos bastante en el antibiograma. Entonces, el temor es ese de los niñitos pequeños, que la prevención es importante, ¿no es cierto? Tratar de identificar, casi siempre esos niños pequeños que debutan con infección urinaria alta, hay que buscar de todas maneras que tengan algún problema que esté haciendo que este niño tenga infección urinaria. Entonces tienen que examinar al niño empezando desde los genitales externos, ver si hay fimosis severas, buscar si no hay algún indicio de que tenga una vejiga neurogénica, ¿no? Y después tratar de ver cómo es que micciona el niño. Les da una idea, por ejemplo, en los niñitos varones miccionan con un chorro alto, ¿no? Y generalmente todos han tenido experiencia cuando han visto niños pequeños varones que les quitan el pañal y les moja, porque hacen un chorro bien grandecito. Uno debe sospechar una neuropatía obstructiva cuando un niño varón no orina haciendo ese chorro, sino orina por rebosamiento. O sea, sale la orina que un poquito como que rebosa, pero no hace chorro grande. Estos son datos generales que les hacen sospechar que hay neuropatía obstructiva. Porque un niño que tiene infección urinaria, un niño pequeño que ha hecho una pielonefritis, es generalmente por neuropatía obstructiva o por reflujo vesicoureteral severo. Entonces se tiene que comenzar a buscar esas dos patologías, ¿no? Y por eso los estudios de imágenes, quizás sea la patología en donde se usa mayor cantidad de estudios de imágenes, la infección urinaria, y también es la patología en niños infecciosa donde más se usa antibióticos. Si ustedes recuerdan el manejo de las infecciones respiratorias altas, las diarreas, todos esos son virales casi no usan antibióticos, pero en infección urinaria sí tienen que usar antibióticos.
y también los estudios de imágenes se usan más. Dentro de los estudios de imágenes siempre es la ecografía renal. Eso está discutido de acuerdo a la pregunta de Chantal, que si se debe hacer solo en hitos recurrentes o no. Al final las guías son diferentes, sí, pero creo que estamos llegando al consenso de que todo niño con una ictus febril alta debería tener una ecografía. Total, no es invasiva, no es y podemos tener una imagen de lo que ocurre. Porque los estudios de imágenes, la ecografía, ¿qué les va a decir? Solamente les habla de la morfología, el tamaño renal, y les puede dar alguna idea de si hay alguna hidronefrosis, ¿no? Pero una hidronefrosis en grado severa, y moderada severa, pero una hidronefrosis leve no les dice, ¿no? Porque la ecografía es un estudio que no es, las imágenes las captan en un determinado momento. No pueden decir que hay reflujo vesiculolateral con una ecografía. Les da una idea. Sí puede haber porque tengo una pelvis dilatada o se ve uréter, puede ser que tenga un reflujo vesiculateral. Para poder diagnosticar bien lo que es reflujo vesiculateral es la uretrocistografía. Este es el examen que les va a decir si hay o no reflujo vesiculateral. Y les llega a determinar inclusive el grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, estos grados de reflujo, ustedes los van a ver solamente ahí en la, en la, en la uretrocistografía, no hay otro estudio que les pueda definir. Pues ahí les dicen el grado 1, 2, 3, 4, 5, y ahí les definen. ¿No? Porque el grado 1 es cuando solamente los uréteres se comprometen, ¿no es cierto? Solamente uréteres se ve que hay dilatación de uréteres, pero no llegan hasta la pelvis. Grado 2 ya es hasta la pelvis, 3 y hay una dilatación del uréter y de la pelvis, ¿no? Pero sin que comprometa cálices, y 4 ya es mayor dilatación, y 5 inclusive con distorsión, ¿no? De los uréteres, ya están los uréteres tan dilatados que están inclusive alterados, distorsionados. Entonces, eso ese estudio solo lo consiguen, ese resultado, esa evaluación de uréteres solo lo consiguen con la uretrocistografía. Y si se fijan en los estudios de imágenes que su compañero ha presentado, no hay la urografía excretora, ¿no? Antiguamente, o todavía hay algunas personas que piden urografía excretora, pero no sirve para evaluar, salvo que ustedes estén sospechando que haya una uropatía obstructiva, ¿no? Que sea alta o baja, pero que el momento también de hacerlo es cuando pase la infección urinaria. Entonces, la uretrocistografía es el estudio que les va a dar así con precisión, les va a evaluar vejiga, les va a evaluar uréteres y les va a poder medir la cuantía de la dilatación de los uréteres, del reflujo vesicoureteral. Y la gammagrafía, como su compañero ha mencionado, ¿para qué nos serviría? En plena infección urinaria no sirve mucho. No, pues si la idea es que queremos saber si es que este niño tuvo la complicación que es la cicatriz renal, que es lo que tememos que quede, y que al final haya una IRC, ¿no? O hipertensión, en fin. Ese estudio se hace para cuando ha pasado la infección urinaria. Porque en plena infección urinaria, estos contrastes que lo que hacen qué cosa es en el parénquima. Cuando hay un daño del parénquima, no capta esta sustancia. Entonces se notan zonas hipocaptantes. Pero eso se da en plena infección urinaria. Y también son las imágenes que se dan en cicatrices renales. Entonces es diferente si yo quiero saber si el niño tiene pielonefritis. Y si quiero saber si tiene pielonefritis, creo que con los síntomas generales que han visto ustedes es suficiente, pero si tienen duda, podrían pedir una gammagrafía para ver si hay zonas hipocaptantes en el parénquima. Entonces dicen, sí, es una pielonefritis, ¿no? Para llegar a eso es cuando no hay datos muy claros, por ejemplo, no hay buena respuesta al antibiótico, en fin, bueno, pero si quieren saber si tiene cicatrices renales, tienen que esperar que pase un tiempo para poder recién curar la infección urinaria y recién ahí pedir la gammagrafía, para ver si quedaron esas zonas ya de cicatriz, ¿no? Se va a depender del tiempo en que pidan este estudio, en el momento en que pidan este estudio. Pero lo cierto es que no se queden, digamos, tranquilos diagnosticando una infección urinaria. Están en la comunidad, tienen una ITU febril,
den antibiótico, consigan la muestra, si es que pueden hacer que se hagan un cultivo de acuerdo, una vez tomada la muestra, que también ha mencionado su compañero cuál es la mejor técnica para tomar la muestra de orina. Segundo chorro en los grandecitos, en los pequeñitos, el cateterismo vesical. Cateterismo vesical. Y una vez con una muestra de orina conseguida y con su cultivo, o lo envían, ya comienzan con los antibióticos, ¿no? Y después lo derivan al paciente para que sea estudiado, para que le hagan todos esos estudios de los que han mencionado sus compañeros, ¿no? Todos estos estudios de imágenes y vean de que si no hay ninguna anomalía congénita. No deben tratar sin haber estudiado al niño. Primer episodio se trata y luego se le dice o lo que podrían hacer es tratar el primer episodio de ictus febril, controlar al niño, ¿no? ¿Cómo se hace? En el primer semestre, después de que tuvo el primer niño, se hace un control mensual de examen de orina y cultivo. Segundo semestre, dos veces. Y el segundo año se hace 3 controles en todo el año. ¿No? Porque a veces no dan mayores síntomas y sin embargo siguen teniendo la bacteriuria, ¿no? Siguen teniendo la infección. Entonces, lo que podrían hacer en la comunidad, manejan el primer episodio de ictus febril, con sus antibióticos bien dados, todo, le hacen el monitoreo. Si no repite, con tranquilidad, no tienen que enviarla urgente, la señora que se vaya al hospital a que le estudie. Pero si repite, si hay repite un episodio de pielonefritis, entonces sí lo tienen que derivar para que sea estudiado. Sí lo tienen que derivar. Bueno, después también habló de la prevención su compañero, que es importante. Muchos de los cuadros infectivos, es importante conseguir un lavado vesical adecuado. Y eso se consigue con líquido, ¿no? O sea, hay niños que se acostumbren a ingerir líquidos constantemente para que haga un buen lavado vesical. Y lo otro es que también que los niños deben tener, cuando han tenido infección urinaria, o hacer un ordenamiento a los niños para que hagan una micción frecuente. Entonces, ¿cómo se hace? Se les dice a la mamá que su niño cada 3 horas debe orinar. Así no tenga deseo. Usted le dice 3 horas, que se hace un pequeño calendario, bueno, un horario, ¿no? Un pequeño horario donde ponen micción a tal hora, y que obligadamente el niño vaya al baño. Y que orine, y que orine. Inclusive se recomienda la orina en 2 tiempos. O sea, el niño miccionó y ya cree que terminó, sí, se pone de pie y otra vez que se siente y que elimine, que no deje ningún residuo de orina en la vejiga, para que no vuelva a reproducirse las bacterias. Y con lavado vesical y con esta micción frecuente cada 3 horas, con esa educación, se previene que haya una nueva infección urinaria. ¿Qué más? Combatir el estreñimiento, porque han visto que también el estreñimiento por factor mecánico puede estar comprimiendo los uréteres o la vejiga, la comprime la vejiga y entonces no hay un buen vaciamiento de la orina, ¿no? Entonces, la orina retenida es caldo de cultivo excelente para la reproducción de bacterias. Entonces, no tiene que haber orina retenida. Tratar el estreñimiento. Si hubieran algunos parásitos como los oxiuros, que también hacen que rompan la barrera de protección. ¿Por qué? Porque migran de la región perianal hacia la vagina y por los uréteres y rompen la barrera de protección, ¿no? Entonces pueden ingresar bacterias. Pues combatir parásitos, tratar el estreñimiento, micción frecuente, todo eso para prevenir nuevos episodios de infección urinaria. No sé si hubiera alguna pregunta. Doctora, ¿nunca se va a tratar la bacteriuria asintomática o hay algunas situaciones en las que sí se debería tratar? Ya, en la bacteriuria asintomática, como han escuchado, es cuando tienen un cultivo positivo, pero el niño no tiene síntomas, ¿no es cierto? O sea, no hay síntomas urinarios, pero el cultivo sale positivo. Entonces, en esos casos no se debe tratar, pero antes de decidirlo tratar, tienen que haber estudiado las vías urinarias, háganle su ecografía, vean si no hay descartan que no haya ninguna anomalía congénita, descartan que no haya nada ninguna complicación, y no la tratan. No se trata de la bacteriuria asintomática. ¿No? Si no hay ningún síntoma general, no
No se trata de la bacteriuria sintomática. Gracias, doctora. También hablaron también de la profilaxis. Antiguamente sí se daba profilaxis. Algunos inclusive daban hasta 2 antibióticos como profilaxis. Pero no, porque lo que se está viendo que lo que está haciendo al contrario es hacer que haya cada vez más bacterias resistentes, ¿no? Entonces solo se da profilaxis cuando ustedes tengan alguna anomalía congénita que debe ser solucionada quirúrgicamente, y mientras que no se soluciona, entonces le dan el tratamiento profiláctico. ¿No? Por ejemplo, que tenga un hito, una uropatía obstructiva por un mal implante de uréteres y tiene que ser operado. Entonces, mientras que se soluciona esto, o que tiene valvas uretrales posteriores, que tiene que ser operado, mientras que se soluciona, ahí le dan sí su tratamiento preventivo, su profilaxis, ¿no? Pero después de así de rutina, todos los días que han tenido infecciones urinarias, no se da. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a tratar de seguir avanzando con las clases. Mañana 24 estaría programada la clase de la doctora Marisa Ramos y el doctor Tenis. Los voy a llamar ahora